La Biblia es un libro extraordinario. Es el libro por excelencia, como lo consideraba el célebre escritor Walter Scott, 1771-1832, quien afirmó en su lecho de muerte: no hay más que un libro, refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de los individuos y de los pueblos que lo han leído con actitud receptiva no conocen nada semejante. La Biblia contiene en sí misma pruebas de su origen divino. Ningún otro libro puede contestar las preguntas de la mente o satisfacer los anhelos del corazón como lo hace la Biblia. Se adapta a todas las edades y condiciones de la vida y está llena de conocimiento que ilumina la mente y santifica el alma. En la Biblia tenemos una revelación del Dios viviente. Si se la recibe con fe, tiene poder para transformar la vida. Durante toda su historia, una mano divina la ha cuidado y preservado para el mundo. La Biblia, el libro padre de todos los libros, como lo llamó el célebre escritor y estadista Domingo Faustino Sarmiento. Conocida también como las Sagradas Escrituras, es de inestimable valor como fuente de información sobre el origen y destino de la humanidad. Como pieza literaria sencilla y sublime a la vez, como código de moral que contempla las más variadas condiciones de la vida sin perder altura ni modificar su objetivo. Como guía espiritual del hombre con vocación, o sed de amor, perfección y eternidad. La Biblia es el gran libro de texto de Dios para el hombre. Es la lámpara que Él pone a nuestros pies y la luz divina en nuestra senda en un mundo lleno de pecado. No puede, por lo tanto, sobreestimarse el valor del estudio de la Biblia. Considerada solamente desde el punto de vista literario, la Biblia es sobresaliente. Su estilo pulido y castizo, sus hermosas e impresionantes imágenes, sus interesantes y bien presentados relatos, su lenguaje digno y sus temas elevados, toda la hace digna de una lectura universal y un cuidadoso estudio. Como poder educativo, la Biblia no tiene igual. Nada amplía la visión, fortalece la mente, eleva los pensamientos y ennoblece los afectos como el estudio de las sublimes y estupendas verdades de la revelación. El conocimiento de sus principios es una preparación esencial para toda vocación. En la medida en que se estudian y reciben sus enseñanzas, ella imparte fortaleza de carácter, nobles ambiciones, agudeza de percepción y sano juicio. De todos los libros que se hayan escrito, ninguno contiene lecciones tan instructivas, preceptos tan puros o promesas tan grandes como la Biblia. No hay nada que convenza tanto la mente respecto a la inspiración de la Biblia como la lectura de la Biblia en sí, especialmente de las porciones conocidas como las profecías. Después de la resurrección de Jesucristo, cuando todas las demás cosas parecían haber fracasado en convencer a los discípulos de que Él había sido levantado de los muertos, Cristo recurrió a la palabra inspirada. Como guía, la Biblia es sin rival. El creer en ella infunde serena paz y una firme esperanza en lo futuro. Resuelve los grandes problemas de la vida y del destino. E inspira a vivir una vida de pureza, paciencia y bien hacer. Llena el corazón de amor de Dios y del deseo de beneficiar a otros. Así prepara al hombre para ser útil aquí y para morar en el hogar celestial. Enseña el valor del alma, revelando el precio pagado para redimirla. Da a conocer el único antídoto del pecado y presenta el único código perfecto de moral jamás dado al hombre y a la mujer. Habla del futuro y de la preparación necesaria para enfrentarlo. Nos hace valientes en la defensa de lo recto y sostiene al alma en la adversidad y en la aflicción. Ilumina el valle de la muerte y dirige nuestros ojos a una vida sin fin. Guía a Dios y a Cristo,
cuyo conocimiento es vida eterna. En síntesis, es el libro por el cual vivir y por el cual morir. Somos el ministerio La Verdad Presente y estamos en Facebook. También usted nos puede ver a través de YouTube con el nombre del Remanente Adventista Costa Rica. Es nuevamente una gran bendición, un gran privilegio encontrarnos con todos ustedes a través de este ministerio. Y agradecerle primero que todo a aquel que ha creado todas las cosas, al dueño de todo el universo, aquel que plasmó a través del salmista en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gracias nuevamente de parte de nuestro ministerio por permitirnos llegar a través de la predicación de la palabra a su familia, a su casa, a su lugar de trabajo y poder nuevamente explorar, compartir las enseñanzas inmortales, porque son enseñanzas inmortales, eternas, imperecederas, no tienen principio ni fin, aplicadas para todos los tiempos, como escuchamos en este pensamiento de estos grandes escritores que relataron o en breves trozas escribieron estas recomendaciones sobre este libro sagrado, y poder nosotros tener en este tiempo el privilegio de poder estudiar, revisar, indagar los escritos sagrados de este libro santo, de este oráculo divino que es la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano y hermana, para que Dios pueda estampar, imprimir, grabar con letras de fuego las enseñanzas inmortales de este libro sagrado, que son las palabras de los seres espirituales y santos y perfectos como es nuestro Padre Celestial y su Hijo amado el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que han venido a este mundo a través de los tiempos para dejar en este libro sus enseñanzas para que algún día usted y yo y su familia y muchos seres humanos puedan alcanzar la eternidad. De hecho, que ya hay mucha gente que ha muerto a través del tiempo y llegará un día glorioso cuando serán levantados de la sepultura y tendrán la corona de la inmortalidad. Nuestro ministerio tiene como tema principal es prepararlo a usted para que cuando Jesús regrese usted pueda tener la corona de la inmortalidad. Y nuevamente agradecer por su sintonía y que juntos podamos espaciarnos en temas relevantes, importantes, urgentes y necesarios para este tiempo. Como es siempre nuestro privilegio, nuestra bendición, agradecerles a todos los que nos llaman, las personas que comparten con nosotros, no solo aquí en este país, en las diferentes provincias, sino también a todas las personas fuera de nuestras fronteras. Que Dios pueda bendecirle, que le dé mucha sabiduría para que usted pueda cuidarse, especialmente de esta pandemia que está cobrando la vida de miles de seres humanos todos los días. Y recuerde que hay un papel muy importante, no solo obedecer las leyes, recomendaciones que los ministerios de salud están dando a nivel mundial, sino tener una excelente alimentación para que su sistema inmunológico esté fuerte. Y en caso de que a usted lo alcance este virus, pues pueda salir adelante como lo han hecho muchas personas. Nuevamente que Dios le bendiga y agradecer siempre a todas las personas que nos colaboran con sus donativos y ofrendas para que este ministerio pueda continuar. Y sobre todo les hemos mencionado que muy pronto vamos a tener muy buenos materiales, libros y documentos que les vamos a hacer llegar a sus hogares para que usted pueda informarse y tener materiales importantísimos para que se prepare para lo que viene y sobre todo para la segunda venida de Cristo. Y recordarles que un día como hoy, hasta las 12:30, vamos a tener un tema muy importante, 12:30 de la tarde, un tema muy importante sobre el asunto de las vacunas por el pastor Juan Rivera, para que no te pierdas ese tema. Y recordar que siempre estamos orando por todas las personas, especialmente por los que nos piden oraciones en asuntos de salud, problemas de familia y otras situaciones que pues están embargando la vida del ser humano. Como es nuestro privilegio en esta hora, vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija al abrir su palabra. Yo le invito para que usted nos acompañe donde se encuentra y juntos podamos elevar una oración al dueño de todo el universo. Oremos. Amadísimo Dios, Padre celestial y eterno, gracias, Señor, nuevamente en esta oportunidad por regalarnos un tiempo especial, un tiempo donde tal vez muchos de nosotros en este día estuviéramos haciendo muchas labores, en otras obligaciones,
Sin embargo, tenemos el privilegio y la oportunidad de tener nuestra vida y poder escuchar, Señor, un mensaje más del libro de los libros, este libro sagrado, santo, este libro que es el código moral, Señor, para la formación de todo ser humano. Tu palabra, Señor, es donde queremos en esta hora adentrarnos para escudriñar y conocer especialmente lo que tiene que ver con lo que está relacionado el mundo y las noticias de origen celestial, para que nos ubiques en el tiempo y sobre todo podamos estar al unísono, Señor, con lo que el Creador de todo el universo quiere que estemos viviendo y sobre todo la preparación urgente, Señor, para nuestra dicha futura, para esa dicha inmortal. Todo ser humano, Padre Celestial, sabe que Dios puso eternidad en el corazón. Ningún ser humano quiere morir, ningún ser humano quiere bajar a la sepultura. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos para que antes de que un acontecimiento, un suceso, como dice la Biblia, tan triste, llegue a la vida de muchos seres humanos, hayamos tomado las decisiones más importantes. ¿Cuál es la decisión más importante? Entregarle la vida al autor de la vida. Que nuestra vida esté escondida en Jesucristo y que podamos en el tiempo que nos queda o el tiempo que le queda a este mundo, porque posiblemente si somos jóvenes, estamos pensando en planes a largo plazo. Pero este mundo llegar a su final, Señor, todo plan y toda meta quedará en el olvido. Por lo tanto, es importante que entiendas, que entendamos en este momento que cada día que pasa es una oportunidad, cada día que tenemos una oportunidad, Señor, para tomar decisiones de origen divino. Queremos en esta hora pedirte que nos ayudes para que podamos entender que en la Biblia, en este libro sagrado, Señor, encontramos el plan de la salvación. Por lo tanto, al abrir las páginas sagradas en este momento, queremos pedir la dirección de su Santo Espíritu, Señor, para que puedas, como dijimos anteriormente, estampar en la conciencia, en el corazón, Señor, una vida espiritual, un hombre, una mujer, un joven espiritual, Señor, que va a permitir que usted pueda guiar su vida a través de su Espíritu y a través de los preceptos, mandamientos, estatutos sagrados y santos para la vida, Señor, de cada ser humano en este planeta. Bendícenos en esta hora y este ministerio seguirá orando por todas las personas en las diferentes provincias, Padre, que nos han pedido que oren, Señor. Hay familias que necesitan oración, Señor, porque hay problemas familiares. Hay personas que tienen problemas con enfermedades, problemas con asuntos matrimoniales, asuntos de problemas entre padres e hijos, asuntos financieros, Señor, y asuntos personales que solo tú conoces en la vida de cada persona. Hoy, Señor, humildemente queremos rogar, Señor, por todas estas oraciones y peticiones, para que conforme a su voluntad, Señor, busque los medios y nos ayudes para que nos pueda, Señor, capacitar para salir adelante ante la adversidad y sobre todo cuídanos mucho de esta pandemia, Señor, que está asfixiando y tiene de rodillas al planeta, Padre Santo. Y que podamos entender que lo primero que tiene que buscar el ser humano es al Creador y al Dueño de todas las cosas. Y sobre todo, Señor, es una oportunidad para que los que hemos estado mal o hemos andado en cosas incorrectas, es el momento de meditar, analizar y sobre todo dar un curso a nuestra vida para que, Señor, nuestra vida pueda ser diferente y sobre todo, Señor, tú puedas hablarnos a través de las lecciones santas y benditas de este libro sagrado. Nos depositamos en tus manos para que nos bendigas y para que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra. Es tu palabra hablando a la conciencia del ser humano, donde la conciencia es la voz de Dios que usted puso para que podamos entender y comprender qué es bueno, qué es malo, qué es incorrecto y qué es incorrecto, y las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Gracias por escucharnos, gracias por su infinito amor y nuevamente danos tu bendición desde el principio hasta el fin de este programa y de este tema de origen divino. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén y amén. Amén. En el Evangelio según San Mateo, muchos de nosotros hemos escuchado cuando Jesús le contestó al diablo, cuando el diablo le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Estamos viviendo un tiempo, hermanos y hermanos, donde el escepticismo, la incredulidad y la duda sobre la autenticidad de la Biblia es el pan de todos los días en el mundo en que estamos viviendo. Es más, déjeme decirle que hay muchos hogares donde la Biblia ni está, ya ni existe. Hay mucha gente que no tiene una Biblia personal. Y esto es preocupante porque al dejar este libro, la semana pasada estudiamos que si hubo un país, una nación, donde la sangre corrió como el agua en los ríos, fue Francia. Porque Francia, a partir del año de 1600, tuvo la oportunidad de que los reformadores de aquel tiempo, gente que estaba saliendo de la Iglesia Católica, trató de llevar la Biblia a Francia y finalmente Francia, juntamente con sus dirigentes políticos y el clero, el sistema religioso que era la Iglesia Católica, desecharon la Escritura. Y finalmente llegaron a la famosa Revolución Francesa, y eso ya explicamos bastante en temas anteriores. Entonces ahora en este tiempo tal vez no hay una revolución. Tal vez nadie nos está prohibiendo tener una Biblia, pero el problema que el ser humano tiene es que está tan enredado, está tan distraído y ha sido en una forma rodeado de muchas cosas que lo que menos estamos haciendo es estudiando la Escritura. Eso es lo que menos se está haciendo. Y aún muchas de las organizaciones religiosas, especialmente protestantes, sus miembros no están estudiando la Escritura. De hecho, que ya hemos visto que tristemente ya mucha gente no se le ve con la Biblia en la mano. Antes usted veía, especialmente los domingos, que es cuando la gente más asiste a la iglesia, usted ve a las familias con la Biblia en la mano. Ahora cuesta ver un domingo a la gente con la Biblia en la mano. La Biblia es en una forma muy astuta. Satanás se ha encargado de que no sea libro que tenga la importancia en la vida de cada ser humano y de cada familia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, Juan 5, 39, un versículo bien conocido, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cuando Jesús dice escudriñe la Biblia, le está diciendo interésese en ese libro, porque en ellas usted llegará a entender o le llegará a parecer que está la vida eterna, porque ahí yo le doy toda la información para que usted no se pierda. Entonces tenemos la bendición, el privilegio de escudriñar la Escritura. Esta palabrita escudriñar tiene como significado examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa, su contenido y todas las circunstancias que lo envuelven. Entonces, cuando usted toma en sus manos este libro santo, usted tiene un desafío, es conocer el contenido, revisarlo, indagarlo cuidadosamente, inquirir todo lo que este libro enseña. Ahora, una de las preocupaciones de la eternidad, de los seres celestiales, especialmente de Jesucristo y de su Padre Celestial, es que Dios sabía que existiendo el diablo en este planeta, él lucharía por engañar al ser humano, convencerlo y alejarlo de la Escritura, de que este libro no ocupara una preeminencia, un lugar importante en la vida, en el hogar, en la empresa, en la nación, en los líderes de todos los sistemas. Entonces él se ha encargado de hacer a un lado este libro. Y Jesús en San Mateo capítulo 4, versículo 4, él dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces, en una forma muy diplomática, Satanás se ha encargado de engañar al ser humano, y esta palabra, engañarlo, hemos hablado mucho de esta palabra, es entretenerlo. Entretenerlo para que no conozca el contenido de ese libro. Para que no solo lo preocupante es no conocer el contenido, sino que el ser humano puede estar siendo engañado y al final de la vida del ser humano pueda llevarse la lamentable sorpresa de que no alcanza la vida eterna, porque nunca se interesó en conocer el contenido de este libro, nunca practicó sus enseñanzas. Entonces Dios insiste en muchísimos versículos en esta hora que podríamos citarte. Y en esta palabra, mirad que nadie os engañe, esta palabra mirar es fijar la vista en un objeto,
aplicando la atención para apreciar el contenido de ese libro. Es aplicarse, es poner mucha atención, es apreciar, es fijar la vista, es estimar una cosa. Y finalmente menciona esta palabra, indagar, buscando una cosa para informarse de ello, para informarse de ello. Yo te voy a poner un ejemplo para que tú te pongas a pensar en esto. Uno nada más, uno. ¿Cuántas personas, especialmente las que hablamos de la gente que estudia la Biblia, han indagado o han estudiado el tema de la vestimenta en la Biblia sobre el hombre y sobre la mujer? ¿Cuánto sabes, cuánto has estudiado, cuánto has escuchado sobre la forma en que el ser humano debe vestirse? Y sin embargo tú ves ahora, que no hablemos de la persona que está alejada de Dios, en las iglesias protestantes tú ves a las personas vestidas de toda forma y de toda manera. Inclusive, te lo voy a decir así con mucho respeto, hay mucha gente que va a una iglesia cristiana protestante en una forma vestida totalmente indecente, indecorosa, inapropiada, donde generalmente muchos de los varones que están ahí tienen que apartar la vista de esa hermana. Y también al revés, hay hermanas que tienen que tener mucho cuidado por la forma también que muchos hombres se visten para llamar la atención. Entonces, la pregunta, ¿estará en la Biblia un tema como eso? ¿Dios habrá dado indicaciones? ¿Qué sabes de eso? Entonces, por eso te digo, la Biblia es un libro que tiene un contenido. Cuando leímos el pensamiento de estos dos escritores que han hablado sobre lo que es la Biblia, esto es un código moral para todo el ser humano. Y aquí abarca toda la vida del ser humano en todas las áreas, física, espiritual y mental. Entonces, el descuido de este libro le puede costar al ser humano una sorpresa al final de la historia. Ahora, hay uno de los problemas más grandes que encontramos en el contenido o en la forma en que el ser humano está viendo este libro, el Señor Jesús lo tuvo que enfrentar en su tiempo. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 15, los versículos del 1 al 9. Dice San Mateo 15, del 1 al 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Noten que lo que estos dirigentes religiosos, o sea, la élite de los dirigentes religiosos de aquel tiempo, vienen a reclamarle a Jesús porque los discípulos de Jesús están quebrantando la tradición. La tradición. Y entonces Jesús les va a responder en el versículo 3. Respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ya Jesús pone aquí, dice, ustedes por estar metiendo tradiciones, costumbres, han venido quebrantando los mandamientos de Dios. Entonces, podríamos pensar hasta este versículo que se han introducido en aquel tiempo, se introdujeron en aquel tiempo algunas formas de pensar, algunas normas establecidas en el sistema religioso que estaban en contra de los mandamientos y preceptos de origen divinos. Entonces Jesús les plantea la pregunta, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios de vuestra tradición? Versículo 4. ¿Por qué Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente? Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a padre y a madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces ellos habían establecido leyes y costumbres, tradiciones de origen humano para tratar de no aplicar los mandamientos divinos, los preceptos, estatutos, como Dios los había dado a la nación. Eso es como cuando, para que entendamos un poquito esto de una forma sencilla, es como cuando en un hogar o en un sistema alguien dice, bueno, hay una ley que dice esto y esto y esto es lo que se debe hacer, y una persona llega y dice, no, pero podríamos agregarlo o analizarlo diferente y podríamos tomar una decisión diferente. Entonces, estos dirigentes se fueron llenando de tantas formas de pensar, de tradiciones y de costumbres que fueron poco a poco invalidando lo que Dios había dejado para que hicieran la forma en que Dios había establecido.
Entonces Jesús les dice aquí, en el versículo número 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿por qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres, como doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces, vea qué interesante, porque la tradición, doctrina y mandamientos de hombres se habían infiltrado ya en el sistema religioso de aquel tiempo. Se habían llenado y habían dejado a un lado lo que eran los preceptos, estatutos y leyes de origen divino. Y mencionamos esto porque el apóstol Pablo en 1 Corintios, 1 Corintios es un versículo que en algunas ocasiones lo hemos mencionado, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, hace referencia a algo que Jesús dijo en los evangelios. Era el respeto a la escritura, a lo que está escrito. Pablo en 1 Corintios 4, 6 dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí. Pablo está diciendo, esto que voy a decir es lo que yo como ejemplo les he dado. Y también Apolo lo ha hecho. ¿Qué es lo que han hecho a Pablo y Apolos? Dice, por amor a ustedes, para que ustedes puedan entender y para que ustedes puedan ver nuestro ejemplo. Para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito para que no os envanezcáis. Uno de los grandes problemas, hermanos y hermanos, es, nuevamente insistimos, en que el ser humano ha impuesto maneras de pensar, de analizar y de tomar decisiones y agregar y quitar, especialmente en lo que podríamos decir en los sistemas religiosos, dogmas, doctrinas, mandamientos, tradiciones y costumbres que al paso del tiempo han venido, como podemos decir, a minar o a quitarle la autoridad o la autenticidad que la Biblia en sí tiene. Para muchos de ustedes, no sé cuántos conocen la Biblia católica, esta Biblia católica que es ilustrada a color, es una Biblia bastante grande, que es bastante cara esta Biblia. Esta Biblia católica ilustrada es la traducción de la Vulgata Latina, es la traducción de la Vulgata Latina por el padre o profesor Petisco S.J. Este profesor Petisco S.J. es un profesor jesuita, y es profesor de la Universidad de Salamanca. Toda esta información la trae al inicio esta Biblia ilustrada católica. De ahí saca esta información. Y esta Biblia fue publicada por el excelentísimo señor Félix Torres Amat, obispo de Astorga. Esa es la información que viene, parte de la información que trae esta Biblia. Y es interesante porque cuando viene un comentario sobre todo lo que la Iglesia Católica establece sobre la Biblia, en la página número 9, ellos dicen así, juntamente con la tradición es regla suprema de la fe la Biblia. O sea, la tradición tiene tanta autoridad como la Biblia. Digamos un 50 y un 50%. Entonces, nuestros hermanos que pertenecen a la Iglesia Católica, muchos de ellos no saben que lo que rige en dogmas, doctrinas, a la Iglesia Católica no es solo lo que está en la Biblia, sino todo lo que la tradición ha venido adhiriéndose al sistema católico, hecho por hombres, papas, sacerdotes, obispos y posiblemente algunos hombres de relevancia en estudios en algunas ramas, como la teología, la filosofía. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana se ha llenado, hermano y hermano, de costumbres y tradiciones a través de más o menos casi 1500 años de historia. Porque recordemos que la Iglesia Católica existe como organización ya a nivel mundial a partir del año 538 de la era del Nuevo Testamento, la era de Cristo para acá. Entonces, imagínense, 1500 años donde han pasado grandes celebridades, hombres, por este sistema y han venido agregando tradiciones y costumbres. Esta palabrita tradición tiene como significado es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, costumbres
hechas de generación en generación, es lo que estamos diciendo. La palabra tradición es lo que durante generaciones los seres humanos han hecho. Y termina diciendo que esta palabra tradición tiene doctrina, costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Entonces, la mayoría de nosotros que hemos nacido en la Iglesia Católica hemos heredado ya con casi 1500 años más tradición, más costumbres y menos del contenido de este libro. Sí existe, la Iglesia cree en el libro, pero lo que menos enseña es el contenido del libro. Y déjame decirte que sabiendo esto, ya hay muchas de las cosas que se han establecido que son contrarias al contenido de la Escritura. Y es aquí donde entramos a un asunto muy delicado, que el ser humano debe entender que la Biblia es la guía infalible para todo lo que usted haga, en alimentación, en matrimonio, en hogar, en trabajo, en ser una persona dirigente de una empresa, un presidente de un país. O sea, para todo lo que usted se le ocurra o tenga en su mente, la Biblia tiene la respuesta y la enseñanza perfecta. La Biblia es un libro excelente, perfecto y exacto. Es un libro que no tiene rival. Por eso es ahí donde Satanás se ha interesado en desaparecerla. Cuando hablamos de la Revolución Francesa, ahí en Francia la quemaron la Biblia totalmente. Ahora, en una forma muy diplomática, con el transcurso de los años, ha venido trabajando para meter la tradición en los sistemas religiosos. Y una de las cosas más terribles es la siguiente, que ya para este tiempo en que ustedes y yo estamos viviendo, ya no es lo que la Biblia dice lo que impera como consejo, como inspiración, como regla, para que el ser humano entienda qué es lo que Dios quiera. Y te lo pongo de la siguiente manera. Si por lo menos en Costa Rica, todos los que aprobaron la ley y a nivel mundial de darles todo lo que le han dado a los homosexuales, lesbianas y a los que tienen muchas aberraciones en asuntos sexuales, para que tengan todos los privilegios de ley que tienen de casarse y hasta adoptar hijos y por todo lo que va esto, si usaran la Biblia, eso no estaría como ley en ningún país del planeta. Ahí es donde Dios quiere que entendamos cómo Satanás, en una forma muy astuta, a través de los sistemas religiosos y a través de los gobiernos, han hecho a un lado la Biblia, aunque algunos creen y tienen la Biblia, pero no están aplicando su contenido. Por eso el mundo está como está y las naciones y las familias están tan deterioradas. Porque lo que menos se está aplicando en los hogares es la Biblia. Y otra de las situaciones más graves no es eso, no es solo eso, sino que el ser humano ha sido llevado a creer y confiar en lo que el sacerdote o el pastor dice. Si lo dice el pastor o el sacerdote, amén, no se puede discutir. Y la persona no revisa la Escritura. Y déjeme decirle que generalmente lo que el pastor o sacerdote dice, o lo que el político o el presidente dice, eso se gesta o se elabora en las juntas de gobierno, en las reuniones de diputados, en las reuniones de iglesias, y finalmente las decisiones se toman y generalmente se le pasa por encima la Escritura. Por eso hay un deterioro tan terrible en todos los sistemas religiosos, en los países, porque la Biblia ha sido dejada de lado. Y vuelvo a insistir, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, no solo de pan vivirá el hombre, mirad que nadie os engañe. Hay un deterioro total, hay podría decir con mucho respeto, hay un lavado de cerebro donde la Biblia no está ocupando el lugar que debe de ocupar en la mente de un ser humano. Tal vez lo pongo con un ejemplo pequeñito. Bueno, yo tengo unos anteojos, los anteojos los uso porque los necesito, y como los necesito los compro y agradezco a Dios por los medios que me han permitido y los que han creado los anteojos para la vista. Entonces yo estoy preocupado por mi salud y para poder leer bien y para sentirme cómodo. La Biblia debiera de ser como el anteojo en mis ojos, en mi cara. Una necesidad, algo que me interesa, que lo cuido, que si se me quiebra lo compro y lo necesito. La Biblia debería ser una necesidad en la vida del ser humano. Pero hasta que usted no tome la decisión, de poder indagar o interesarse en el contenido de la Biblia,
dependerá del pastor o el sacerdote. Y el pastor o el sacerdote también tiene un problema serio. Ya él depende de lo que dice la junta de la iglesia o los que controlan todo el sistema. Y muchas veces, déjeme decirle, lo digo por experiencia propia, se avalan muchas cosas que cuando yo estuve en un sistema religioso no es lo que Dios quiere. Y entonces tiene que agachar la cabeza, porque si no agacha la cabeza y se somete, pues le quitan su posición. Y lo que es más grave, si ahí usted recibe dinero, o se sujeta o pierde el trabajo. Esa es la realidad que el planeta está viviendo, lo que el planeta está viviendo. A pesar de todo esto, hayamos mencionado que en la historia, a partir del año de 1800, con la gran experiencia que sufrió el mundo con la Revolución Francesa, la historia nos cuenta que para el año de 1804, según el señor Guillermo Canton, que es uno de los grandes líderes de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, dice que para el año 1804, todas las Biblias que existían en el mundo, impresas o en manuscrito, contando todas las traducciones en todos los países, o sea, se hizo un estudio cuántas Biblias podían haber en el mundo en el año de 1804. Se calculaban en no mucho más de 4 millones. Oiga, imagínate, Costa Rica tiene 4 millones de habitantes, tal vez un poquito más. O sea, las Biblias que eran en aquel tiempo, en el año 1800, era únicamente para que cada costarricense tuviera una Biblia. O sea, había una sequía de Biblias en aquel tiempo. Los diversos idiomas en que estaban escritos esos 4 millones de Biblias alcanzaban solo unos 50 idiomas. O sea, en los diversos idiomas que había sido escrito, la Biblia en aquel tiempo, en el año 1800, alcanzaba solo 50 millones. 100 años después, para el año de 1900, al cumplir su primer centenario, la sociedad británica y extranjera pudo informar que ella sola había distribuido entre Biblias, testamentos y porciones de las Escrituras la cantidad de 186.680.101.000 millones de ejemplares en el planeta. Total que en 1910 subió a más de 220 millones de ejemplares en todo el planeta. Y ya aquí aparece que estaban publicados en 400 distintos idiomas. A estos totales hay que añadir los millones de ejemplares de las Sagradas Escrituras y porciones de ellas en muchos idiomas, distribuidos por otras sociedades bíblicas y diversas agencias comerciales. La Sociedad Bíblica Americana también, la mayor de las hijas de la mencionada Sociedad Bíblica Británica, anunció haber distribuido en los 94 primeros años una totalidad de 82.996.182.000 ejemplares para el año de 1910. Según cálculos moderados, las casas comerciales publicaban cerca de 6.000 millones de ejemplares de la Biblia, que añadidos al conjunto de lo producido por las sociedades bíblicas, da al año una circulación total de más de 15 millones de ejemplares por año. Las Escrituras, en parte o en su totalidad, se han publicado en más de 1.100 idiomas, oiga, más de 1.100 idiomas, y la labor de traducirlas en nuevos idiomas y dialectos se prosigue aún con un celo incansable. Recuerden que los que han seguido nuestra programación, en el capítulo 11 de Apocalipsis, la Biblia fue prácticamente desaparecida en Francia. Y además, para el mundo, la Europa católica, la Biblia también era un libro que no existía, porque estaba nada más publicada en latín. Ya para el año de 1900, ya la Biblia dice aquí en la historia que se había traducido en más de 1.100 idiomas. Y además de que sigue traduciendo en los dialectos que hay en el planeta. Y quiero que escuches algo muy interesante en relación a esto. Dice aquí que el doctor G.P. Fisher, en un capítulo sobre las misiones cristianas de su obra La historia de la Iglesia cristiana, bosqueja los comienzos del movimiento misionero, el cual en los últimos años del siglo XVIII inició una época de brillante actividad misionera, que en la historia de las misiones no es superada más por la primera
de la era cristiana. En 1792 se fundó la Sociedad Bautista, de la cual Carey fue uno de los primeros misioneros. Carey se embarcó para la India, donde con la ayuda de otros miembros de la misma sociedad fundó la misión de San Serapong. En 1795 se fundó la Ciudad de Misiones en Londres y en 1799 quedó formalmente constituida la organización que en 1802 se convirtió en Sociedad de Misiones de la Iglesia. Poco después quedó fundada la Sociedad de Misiones Wesleyanas. O sea, Dios había prometido, y vamos a leer más adelante algunos versículos, de que la Biblia nuevamente tendría la autoridad y el poder que Él como creador establecería como el libro de texto para todo el planeta, para cada individuo, para cada familia. Nos sigue diciendo la historia que mientras la actividad misionera crecía en Gran Bretaña, los cristianos de Norteamérica se animaban del mismo celo. En el año de 1812 fundaron la Junta Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras. Y en 1814 la Unión Misionera Bautista Americana, Adoniram Judson, uno de los primeros misioneros salidos de los Estados Unidos, se embarcó para Calcuta en 1812 y llegó a Birmania en julio de 1813. Y en 1837 quedaron las primeras juntas evangélicas en ese país. Hace medio siglo, China y Manchuria, Japón y Corea, Turquía y Arabia. Esto es importante, hermanos, porque queremos entender de que hay mucha gente que en su manera de pensar dice, bueno, Jesús no va a venir hasta que el evangelio sea predicado. No, hermano y hermana, mire, Dios se ha encargado de distribuir ya este libro en todo el planeta. El que no conoce su contenido es porque no ha querido estudiarlo. Pero ya la Biblia y los predicadores o misioneros han ido a todo el planeta, a las naciones extranjeras. Entonces nos menciona que en estos lugares como China, Manchuria, Japón y Corea, Turquía y Arabia y hasta el dilatado continente africano, dormían naciones ermitañas encerradas en la calma de largo aislamiento y exclusión. O sea, habían muchos lugares donde eran como ermitaños, gente que no conocía nada de esto. Dice, en Asia Central estaba comparativamente inexplorada lo mismo que en el África Central. En muchos países ni se le disputaba a Satanás su larga permanencia ni su imperio. Claro, Satanás erradicando la Biblia de los hogares, de las familias y de un país, quien gobernaba era él, porque había un desconocimiento y el hombre vivía en su vida normal y en sus pensamientos e ideas. Los países papales eran tan intolerantes como los paganos. Italia y España encarcelaban a quien se atrevía a vender una Biblia o predicar el Evangelio. Francia llegó a ser totalmente, como he mencionado, incrédula, y Alemania estaba imbuida de racionalismo. Y en gran parte del campo misionero las puertas estaban cerradas y condenadas por un exclusivismo y un sistema de castas más o menos rígido. Ahora los cambios por todas partes son tan notables y radicales que cualquiera que saliese de pronto de aquel periodo de mediados del siglo pasado no reconocería al mundo. El que guarda las llaves de las puertas las ha estado abriendo para hacer a todos los países accesibles para los mensajeros de la cruz. Hasta en la ciudad eterna, donde hace medio siglo un visitante tuvo que dejar su Biblia fuera de los muros, hay ahora más de 20 capillas protestantes y las Sagradas Escrituras tienen libre circulación. Sí, hermano y hermana, Dios ha hecho hasta lo imposible para decirle al ser humano, mira, lo que tienes que estudiar es la Biblia. Esto ha costado celo intenso, incansable, ha sido un trabajo de años por hombres y mujeres fieles que en algún momento entendieron y comprendieron que lo más importante en el ser humano no es la comida, no es la bebida, no es la ropa, no es el vestido, no es un título, no es el dinero, no son vehículos, no son estudios. Lo más importante es el conocer el contenido de la Escritura. Hay que estudiar la Escritura.
Dios quiere que entendamos esto, y más en este tiempo en que estamos viviendo. Es urgente, hermano y hermano, amigo y amigo, que usted se aboque a estudiar el contenido de este libro. Este libro fue dejado para que usted lo entienda, para que usted lo conozca. Dentro de lo que son los dogmas y tradiciones de la Iglesia Católica, ellos establecieron en el año de 1229, 1545, 1546 y 1864 lo siguiente. En el año de 1229, la Biblia fue oficialmente prohibida al pueblo. Óigame, en el año 1229, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le prohibió totalmente al ser humano tener una Biblia. En el año de 1545 se declara que la tradición tiene igual autoridad que la Biblia. Estos son dogmas, doctrinas y tradiciones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana que no lo van a negociar y no lo van a cambiar. Por eso esa iglesia tiene tantas cosas que usted se queda asustado y usted dice, pero ¿cómo es posible que esta gente no vea que esto no lo dice la Biblia? Porque ya son costumbres, tradiciones, maneras de pensar, maneras de ser establecidos dentro de este sistema. Por eso hemos dicho bien claro que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no es una iglesia cristiana. Eso lo ratificó en el año de 1545. En el año de 1546, otros de sus dogmas fue que agregaron oficialmente los libros apócrifos o deuterocanónicos, libros que contradicen enseñanzas de los 66 libros auténticos que Dios dejó en la Escritura, libros que contradicen muchas de las enseñanzas de la Biblia. Entonces, este sistema agregó los libros apócrifos. Y finalmente, en el año de 1864, este sí es algo como temerario, digo yo, algo gravísimo. Una de las tradiciones o dogmas establecidos dentro del sistema católico es el método papal de errores, que condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y de descubrimientos científicos. Se lo vuelvo a repetir. En el año 1864, este sistema romano, católico, establece como dogma, como doctrina, como ley, lo que llamamos una ley establecida y que tiene que respetarse dentro del catolicismo. Es el método papal de errores, condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y de descubrimientos científicos. En estas 4 fechas, 1229, 1545, 1546 y 1864, la Biblia dejó de ser el libro como la voz oficial, la guía infalible para el ser humano. Esa es la triste realidad de esto. Y mencionarte que en Apocalipsis, capítulo número 10, el versículo 11, porque la Biblia tiene un orden cronológico. Apocalipsis 10, versículo 11, dice lo siguiente. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este versículo se cumple puntualmente cuando nuevamente, después de 1260 años de oscuridad en conocimiento del contenido de las Escrituras, aparecen los reformadores, hoy conocidos como protestantes, y Dios nos usa como embajador de la cruz para llevar una Biblia y ponerla en manos de todos los hogares del planeta. Una fecha profética donde Dios dice, es necesario que prediques y profetices otra vez. Eso estaba establecido en la Escritura exactamente en el orden cronológico que está este libro. Y seguidamente en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis encontramos bien claro toda la historia de lo que fue Francia. Este capítulo se le aplica totalmente, en su totalidad, a esta nación Francia, que fue esta como ejemplo, como si usted va, por ejemplo, usted va al libro de Génesis, usted encuentra que hay un capítulo dedicado especialmente a Sodoma y Gomorra. Entonces, este capítulo se le aplica, como hemos estudiado en temas anteriores, a la Revolución Francesa. Y en el capítulo 11 de Apocalipsis, el versículo número 11 dice lo siguiente. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sus pies y cayó gran temor sobre aquellos que los vieron. Sí, hermano y hermano, mire, aquí hay una situación muy delicada.
Mi hermano, hay gente que no quiere nada con este libro, porque este libro no le permite hacer muchas cosas que está haciendo o que quiere hacer. Por eso que este libro puede ser una bendición o puede ser adverso para el ser humano. El ser humano tiene que tomar una decisión, o se ajusta al contenido de este libro o diplomáticamente lo deja por ahí y no lo estudia. Y se justifica diciendo, no soy nada malo, yo no me porto tan mal, Dios me entiende, y empieza a justificar su vida. Y empieza a caer en lo que se llama, asimismo, tratar de justificarse para que al final le den la vida eterna. Y aquí es donde entramos en este problema tan delicado como es una cosa que se conoce como la duplicidad mental. La duplicidad mental, hermanos, cuando Dios dice, mire, es malo mentir, y usted comienza a pensar, bueno, depende. Yo no creo que por una mentira yo me pierda. Habría que verme. Y el hombre comienza con cavilaciones y a conjeturar. Y finalmente no es como Dios dijo, es como a mí me parece. Y más aún, si en el sistema religioso donde está, le han enseñado que es así y no como Dios dice, porque no ha estudiado la Biblia, no porque el sistema está, sino que el sistema ya tiene dogmas y tradiciones, la persona va encaminada o va enfilada a tener un tipo de vida donde hay cosas que está haciendo, pero que no sabe que la Biblia condena. Esto es demasiado delicado. Hay un capítulo en un libro que se titula La historia documentada del cristianismo o el conflicto de los siglos, donde nosotros encontramos que nuestra única seguridad para todo lo que hacemos está en la Escritura. Y hay un pensamiento que quiero compartir con ustedes que dice de la siguiente manera. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. La ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción del contenido de este libro y de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley. De sus principios y de lo que ella exige del hombre. Bien lo dijo Salomón en Eclesiastés en el penúltimo capítulo. El fin de todo discurso oído es el penúltimo capítulo de Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero la gran mayoría de seres humanos desconocen el contenido de la ley de Dios. No basta con tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen serlo. La salvación de su alma y de mi alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las santas escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle como fundamento. O sea, usted no puede llegar al día del juicio, al final de la historia de su vida, a decirle, bueno, es que el pastor me dijo o el pastor me enseñó. Esto no le servirá para enfrentar a usted y a mí el día del juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20. Ahí vamos a estar de pie todos los seres humanos del planeta que hemos vivido a través de la historia de este mundo. Él tiene un mapa en el cual van consignadas todas las indicaciones al camino al cielo y no tiene por qué hacer conjeturas, a no pensar más de lo que está escrito. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar las sagradas escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros que sigan su ejemplo. ¿Cuántos hemos pensado, cuántos seres humanos hemos escudriñado las escrituras, hemos puesto en nuestra vida sus requerimientos y le hemos enseñado a la gente que esto es lo que Dios quiere? Día tras día debiéramos de estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con ayuda de Dios tenemos, que formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Hermanos, esto es un asunto bastante delicado. El libro de Hechos, el capítulo 17, mira lo que dice Hechos, capítulo 17. Esto a mí me pone seriamente a pensar, me preocupa.
¿Por qué? Porque en la mayoría de hogares nuestros hijos no tienen una Biblia propia, no la estudian, pero sí están pegados al teléfono. Los adultos están pegados a las noticias, a las informaciones, a las actividades, pero no están estudiando la Biblia. Y en el libro de Hechos, el capítulo 17, los versículos 30 y 31 dicen lo siguiente. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan por qué? Porque dice el versículo número 31 de Hechos 17, por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. ¿Qué respuesta le vamos a dar a Jesucristo cuando estemos enfrente de Él? Cuando Él me dijo, mire, hermano Garita, hermana Gloria, Juanita, Pedro, Joaquín, estudia la Biblia, escudriña la Escritura. Pero te dedicaste a cosas materiales, a cosas humanas. Y muchos están, oiga, hundidos, sumergidos en la tecnología. Y la tecnología, hermano y hermano, va a llevar a millones, es más, está llevando y llevará a millones de millones a la ruina eterna. Porque cambiaron eso por esto que es lo que da la vida eterna, este libro, su contenido. Entonces dice que Dios va a juzgar un día y habiendo pasado los tiempos de ignorancia. Y en la primera epístola del apóstol Pedro hay un versículo contundente, hermano y hermano, y este versículo es especialmente para aquellas personas que dicen, yo muero en la religión de mi papá y de mi mamá. Y ustedes saben de quién estoy hablando, al buen entendedor, pocas palabras. O aquellos que dependen de papá y de mamá para estar en la iglesia donde están, porque es donde papá y mamá van. Y aquellos que también, esposos y esposos, que bueno, yo voy ahí porque es donde mi esposo va y tengo que respetarlo, ¿verdad? O sea, es una situación muy delicada porque estamos viendo nuestra manera de pensar y de creer y no lo que la Biblia dice. Y yo no voy a estar en una iglesia donde está llena de imágenes, donde está llena de costumbres, de tradiciones y también de muchos sistemas religiosos que ya lo hemos dicho, le están diciendo al ser humano, mire, estamos en prosperidad, Dios lo va a bendecir, usted es un hijo de Dios, usted es un profeta, usted es un apóstol, usted es una guerrera, usted es un guerrero y hermano, la realidad es una mentira y nos estamos dando cuenta de eso. ¿Por qué? Porque le creímos a los líderes, porque no escudriñamos la Escritura, porque no sacamos tiempo para leer la Biblia. Este versículo subráyelo, por favor. Dice en Primera de Pedro lo siguiente. El versículo número 18-19. Primera de Pedro 1, 18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas preciosas o corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que Jesucristo nos rescató de la manera vana que vivíamos heredado por nuestros padres. Esta es la religión de la familia, hermano y hermano. Mire, usted no decidió. Usted se ha puesto a pensar por qué usted está en la religión en que está. No, hermano y hermano. La guía correcta para el ser humano es la Escritura. Es la Escritura. Terminamos con una lectura y un versículo al final que dice lo siguiente. La sinceridad de una persona no lo va a salvar. Si usted dice, no, yo soy sincero, yo soy honesto, Dios conoce mi corazón, yo no soy una persona mala, y usted empieza a justificarse con esos pensamientos que le han vendido en los sistemas religiosos, en la familia, de que Dios a todos nos ama y que mientras usted vaya a un lugar está bien, déjeme decirle que no es así, porque yo le voy a decir algo. Si usted cree, por ejemplo, como dice mucha gente, que todas las iglesias están buscando a Dios, ¿por qué un católico no va a una iglesia evangélica? ¿O un pentecostal no va a una iglesia de los testigos de Jehová? ¿O por qué un judío no asiste a una iglesia católica? No, porque hay diferencias doctrinales, hay enseñanzas diferentes. Entonces la pregunta es si el que está en la iglesia, en que está convencido de lo que ahí están enseñando, está en este libro. Si lo has hecho o no lo has hecho, es tu problema.
Entonces la sinceridad no te va a salvar. Dice que la fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora en la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión. Pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a ninguna persona. Hermano y hermano, en una religión falsa te vas a perder, me voy a perder. Esto tiene que ser bien claro. Una religión que no enseña la verdad es falsa, porque Dios no tiene una religión que enseña verdad y mentira, o que conjetura, o que enseña cosas que no están en la Escritura. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero esto no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengas una credulidad ciega y que eso llames una fe que santifica. Dios me entiende, yo no me siento mal aquí. Estoy adorando a Dios. No, hermano y hermano, eso no funciona así. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto nos conviene a nosotros, nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos de comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos de probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían de promover nuestras acciones. Esa es la realidad que tiene el ser humano, hermanos. O sea, el deterioro en tantos años de pecado ha casi inhabilitado al ser humano. Recuerden que en San Mateo 24, cuando Jesús lanza el sermón profético y habla de los antediluvianos, dice que la causa por la cual los destruyó, hermanos y graba es esta palabra, San Mateo 24, 37, 38 y 39, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Hermano, tienes que entender esto. Este libro debe de ser la guía de tu vida en todas las cosas, en el matrimonio, si eres padre, si eres madre, toda tu vida debe estar envuelta en este libro. Por eso el planeta está como está. Porque esto no está en la vida del ser humano y ha sido desechado por diferentes formas y maneras, doctrinas, hombres, juntas, líderes han cambiado el contenido de este libro. Y Jesús lo dijo para finalizar el último versículo en esta hora, en San Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que nos encanta especialmente a los cristianos. Y desde pequeñito en muchas iglesias nos han enseñado que lo aprendamos de memoria. Dice San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo precioso y bello. Sí, Jesús vino al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué sigue diciendo el capítulo? Porque muchas veces nos quedamos en lo que dijo el pastor o en lo que me vendieron. Lea el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en él. Ahí estamos bien, Jesús vino para salvarnos. Pero usted empieza a leer el 18. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ahí empieza a complicarse porque ya Dios empieza a decir, el que cree en él no es condenado, pero que en él cree no es condenado. Está diciendo, todo lo que él enseñó, todo lo que él dijo, si usted no cree en lo que él dijo, ya usted está en problemas. Y ya le cambia todo en el versículo 19. Ya Jesús introduce una palabra. Esto lo dijo él de sus propios labios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y termina el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Hermanos, este libro se hizo para conocer su contenido y para practicarlo. Practicarlo es ejercitarse en ello. Es poner en práctica lo que se ha aprendido para ejecutarlo y hacer que Dios nos pueda
llenarnos de su palabra y se pueda ver en nuestra vida y motivar a otras personas. Agradecemos en esta hora tu sintonía y que Dios te motive para que aun si eres un hermano protestante, un hermano amador de la Escritura, dediques más tiempo al contenido de este libro, te enamores, que esto sea pasión en tu vida, que te preocupes en conocer los 66 libros de este libro dentro del tiempo que Dios nos dé. Que Dios te bendiga mucho y vamos a terminar con una oración. Amado Dios, Padre celestial y eterno, Señor, cuán agradecidos estamos, porque si este libro no existiera, posiblemente, Señor, pensaríamos que este mundo ya hubiera llegado a su final. Sin embargo, Padre celestial, gracias por el contenido, Señor, de este libro sagrado, porque este libro es tu palabra, Señor, hablando al ser humano. Cuando abrimos este libro tenemos una audiencia directamente contigo. Los ángeles celestiales se regocijan cuando un ser humano, no importando su religión, posición social o dónde vive en este mundo, Señor, los seres celestiales, Señor, se regocijan cuando un ser humano abre este libro para conocer su contenido. Nuestras vidas tomarán un rumbo diferente y no caeremos, Señor, en las trampas del enemigo, donde hay seres humanos que se han entregado al vicio, al pecado, a la maldad, Señor. Y no necesariamente estamos hablando de la gente que escuchamos en noticias. Hay millones de seres humanos, Señor, que bajo el disfraz de una vida, Señor, aparentemente buena para la sociedad, pero están llenos de pecados y de maldad en su vida porque no conocen el contenido o han dejado a un lado, Señor, las enseñanzas de este libro inmortal y sagrado. Padre Santo, no importando la vida que hayas vivido hasta hoy, hoy puede ser un final y un principio para tu vida, apreciado amigo que nos ves y nos escuchas. Hoy puedes hacer un pacto con Dios y puedes decirle, Señor, mira, Padre Celestial, tal vez no tengo una Biblia o la que tengo está llena de polvo, ha estado guardada o simple y sencillamente la he utilizado para moverla de un lado a otro, pero sus enseñanzas no son parte, no conozco su contenido. Tengo mucha ignorancia de lo que es el Antiguo Testamento, de las profecías, de los evangelios, de las epístolas del apóstol Pablo. Padre Celestial, ayúdame, Señor. Este libro fue dejado para mí. Este libro costó la vida de millones de seres humanos. Se han hecho esfuerzos inagotables para que este libro llegue al mundo. Hombres y mujeres han abandonado sus países y se han enrumbado hasta lugares de ultramar, a lugares extranjeros, para llevar este libro a nuestras manos, Señor. Que nuestra actitud cambie, Señor, Padre Santo. Que nos ayudes a entender que este debe ser el libro que debe regir el hogar. En esta hora queremos pedirte que bendigas a todos nuestros oyentes y televidentes, Padre Celestial, y que al unísono seamos un pueblo que vamos a poner en práctica, Señor, en todas las áreas, el contenido de este libro sagrado. Cuídanos durante este día, Padre Celestial, danos tu bendición. Y Padre Santo, nuevamente, perdónanos, Señor, por haber descuidado, Señor, el estudio del contenido de este libro santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos conocer bien su contenido y tú puedas estampar en nuestra vida, Señor, todos los estatutos, preceptos, mandamientos, consejos, advertencias, Señor, que están contenidas en este libro santo. Gracias, Señor Jesucristo, porque es su palabra y gracias, Señor, por haberla dejado, Señor, todavía vigente y está en todo el mundo, repartida, Señor, en millones de hogares y en todo el planeta. La honra y la gloria para ti, Padre Santo, y esto todo lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nuevamente les bendiga de parte del ministerio La Verdad Presente.